Bienvenidos a un nuevo video de Materrey. En esta ocasión vamos a desarrollar ejercicios de congruencia de triángulos. En este caso tenemos un ejercicio particular. Nos dicen si AB es igual a S. Entonces rápidamente ubicamos el segmento AB. Ponemos si acá el puntito es igual a S, nos dicen. Puntito. O sea que estos dos lados son iguales. Y también nos dicen que AE es igual a DC. ¿Qué quiere decir? AE, ubicamos el segmento AE, supongamos, si vale serruchito acá, DC, ubicamos serruchito acá. En este caso, observamos que hay el caso de congruencia de triángulos lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, decimos el triángulo ABE, ABE, es congruente al triángulo SD o DS. DS. Son congruentes por el caso acá, lado, ángulo, lado. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, un ángulo tita acá, ¿sí? A serruchito se opone tita. Entonces, como son congruentes estos dos triángulos, a serruchito también se tiene que oponer tita. Ahora, observamos el triángulo ABE. 22 más tita me da este ángulo de acá. Por ángulo externo. Por ángulo externo, el ángulo externo E es la suma de dos ángulos internos consecutivos, o sea, 22 más E. Decimos 22 más tita es igual a beta más tita, o tita más beta. Tita se eliminan, entonces beta me queda que es igual a 22 grados. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dicen del gráfico calcular AB si pH vale 7. Ahora, lo que nos piden es AB. Vamos a colocarle una variable, en este caso una variable X. Si nos damos cuenta acá, 90, 90, estas dos rectas necesariamente son paralelas, ¿sí? 90, 90, paralelas estas dos rectas. Si estas dos rectas son paralelas, entonces este ángulo de acá, este angulito, que sería alfa y alfa, 2 alfa, es igual a este ángulo que tenemos acá, 2 alfa. Y la medida es igual, ojo, la medida es igual, no es el ángulo exactamente igual, la medida es igual por ángulos alternos internos, ángulos entre rectas paralelas. Ahora, observamos que 2 alfa más beta tiene que darme un ángulo de 180. Entonces decimos 2 alfa más beta y beta sería 2 beta. Me tiene que dar un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Ahora, si sacamos mitad a cada uno de los términos, me queda que alfa más beta es igual a 90 grados. Ahora, si alfa más beta es 90 grados, vamos a completar ángulos en estos triángulos. Por ejemplo, 90 alfa. Alfa más beta es 90, entonces esto tendría que ser beta. Alfa más beta 90 más 90, 180. Cumple la propiedad fundamental de todo triángulo. Ahora, si esto vale 90, lógicamente esto también vale 90. 90 y 90, 180. Lo mismo, tenemos beta. ¿Qué nos faltaría completar acá? Alfa. Ahora sí, hemos completado los ángulos. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hallar AB, o sea, X. Si nosotros hacemos un trazo por este punto de manera perpendicular, ¿sí? En estas dos líneas, vamos a obtener exactamente dos triángulos semejantes. Dos triángulos congruentes. Vamos a trazar esa línea rápidamente. Una vez que hemos trazado esta línea auxiliar, por ejemplo, a este punto le vamos a poner R y este punto S. Entonces, RS es perpendicular a estas dos rectas. Y cabe destacar que estas dos rectas son paralelas. Entonces,
Si es perpendicular acá 90, acá ¿qué nos faltaría completar? Si beta tenemos acá, recordamos que alfa más beta es 90, entonces esto vale alfa. Acá, en estos triángulos que voy a sombrear de puntitos acá, observamos que son triángulos semejantes. El triángulo AHP y el triángulo APS son triángulos congruentes, son exactamente iguales por el teorema de la bisectriz interior acá. Una bisectriz y 90-90, entonces, lógicamente, si esto vale pelotita, esto vale pelotita. Pero en nuestro dato dice que pH vale 7, entonces esto vale 7 y esto vale 7. O sea, ya tengo el valor de PS, 7. Ahora, si nos damos cuenta, en este triángulo CHP, ¿sí? El triángulo CHP y el triángulo CRP también son congruentes. Son exactamente iguales por el mismo teorema de la bisectriz interior. Entonces, si esto vale pelotita, a beta se opone pelotita, entonces a beta tiene que oponerse también pelotita. Pero pelotita vale 7, entonces esto sería 7. Entonces, ¿qué es lo que nos piden inicialmente? Calcular AB. AB es X, pero AB es exactamente RS. Por lo tanto, entonces AB será igual a 7 más 7, que es igual a 14. Y tenemos la respuesta para este problema. En el siguiente ejercicio nos dicen, del gráfico mostrado calcular BC. Observamos y analizamos primero todo el gráfico. Nos piden calcular este segmento. Ahora, cuando nosotros tenemos bisectriz y un triángulo rectángulo, bisectriz y un triángulo rectángulo, automáticamente, si nosotros trazamos una altura o una perpendicular relativa al lado BC, partiendo del punto P, vamos automáticamente a formar dos triángulos congruentes por el teorema de la bisectriz interior. Vamos a trazar entonces la altura relativa a BC. Una vez que hemos trazado esta altura, también aprovechar para poner este dato que faltaba. El lado pH valía 3, en la toma anterior no estaba, entonces este lado vale 3. Si nosotros trazamos una altura relativa al lado BC partiendo de C, observamos que es lógico que estos dos triángulos son congruentes, son exactamente lo mismo, es como un espejo. La bisectriz forma dos triángulos exactamente iguales. Lo comprobamos. Si esto vale alfa, alfa más tita es 90. Tenemos tita acá, 90. ¿Cuánto nos falta? Alfa. Son exactamente iguales. Ángulos, los mismos ángulos, comparten el mismo lado en común. Entonces, observamos. A alfa se le opone 4, entonces a alfa tiene que oponérsele 4 acá. Entonces, este lado de acá es 4. Y observamos que si esto vale 90, acá vale 90 también. Y esta figura de acá, si observamos bien, es un rectángulo. Entonces, si pH vale 3, este lado de acá tiene que ser 3 también, partiendo de este punto. Este punto hay que ponerle una S. Entonces, BS es 4 y SC es 3. Por lo tanto, ya está solucionado el problema. Nos dicen calcular BC. BC sería igual a 4 más 3 o 3 más 4, que es 7. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. En el siguiente ejercicio nos piden hallar AD si BH es igual a 10 y AH igual 5. Entonces ubicamos nuestros datos, AH igual 5 y BH igual 10. Ahora, en este tipo de problemas observamos, en la figura tenemos tres pelotitas acá, indica que este segmento es exactamente igual a el segmento BC, o sea que AB es igual a BC porque este lado también tiene tres pelotitas o tres grafías, se podría decir. Ahora, vamos a aprovechar estos dos lados y el ángulo de 90 grados acá, obviamente que acá es 90 grados, ¿sí? 90 más 90, 180. Vamos a trazar una altura
relativa a BH partiendo del punto C, de la siguiente manera. Una vez que hemos trazado esta altura CE relativa a BH, tenemos que, por ejemplo, si colocamos acá el ángulo alfa, tenemos alfa 90. Y si completamos acá con un beta, tenemos que alfa más beta es igual a 90. ¿Por qué? 90 más 90, 180. Cumple la propiedad fundamental de todo triángulo. Entonces, miren, pero este ángulo es 90 grados y tenemos beta. Como alfa más beta es 90, esto también tendría que ser alfa. Acá tenemos un 90, entonces esto necesariamente tiene que ser un beta. Ahora, si nos damos cuenta, el triángulo ABH, es congruente al triángulo BEC. ¿Por qué caso? El caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, exactamente alfa, alfa, lado, lado, beta. El caso ángulo, lado, ángulo. El caso ala. Entonces, observamos. A beta se le opone 5, entonces a beta tiene que oponérsele también 5. 5, o sea que BE vale 5, pero BH vale 10, o sea que EH vale 5. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? AD. AD, o sea tendríamos que hallar HD. Pero acá tenemos un ángulo de 45. Ahora vamos a trazar una altura desde el punto C relativa a HD, de la siguiente manera. Una vez que hemos trazado la altura relativa a HD, partiendo desde el punto C hasta F, observamos que una vez que ya tenemos que estos dos triángulos son semejantes, el de acá y el de acá, entonces a alfa que se le está poniendo, a alfa se le opone 10, todo esto. Entonces a alfa se le opone 10 también, o sea que el segmento S debe ser 10. Y si trazamos una altura, obviamente que esto es 90, 90, acá 90, formamos un rectángulo, si se dan cuenta. Entonces S es exactamente lo mismo que HF, entonces esto vale 10 también. Pero acá estamos formando un triángulo de 45, 45, o sea que estos dos lados son iguales. Pero como es un rectángulo, EH vale 5, entonces CF vale 5. Si esto vale 5, esto también vale 5. Por lo tanto, acá vamos a concluir. El ejercicio nos piden AD, o sea, desde A hasta D. O sea, sería que AD es igual a 5 más 10 más 5, o sea, 20. Y tendríamos la respuesta para este ejercicio. En este ejercicio nos piden calcular x del gráfico mostrado si AB es igual a CD. AB es igual a, nos dicen, CD. Entonces, puntito, puntito, ¿qué quiere decir? Que este segmento es igual a este segmento. Ahora, si observamos bien los datos, podemos acá completar ángulos. 70 más 40, 110. Para 180, este ángulo necesariamente tiene que ser 70 grados. Entonces, 70, 70 tenemos triángulo isósceles. Si esto vale línea, hay que ponerle dos líneas, que nos indica que este segmento y este segmento son iguales. Un triángulo isósceles. Ahora, si observamos bien la gráfica, este ángulo más este ángulo tiene que darme un ángulo externo, ¿sí? La propiedad del ángulo externo se usa en casi toda la geometría porque eso es importante resaltarlo. Miren, 40 más x es todo este ángulo. Entonces, acá, 40 más x, 40 ya lo tengo, entonces este ángulo necesariamente tiene que ser x. Ahora, si observamos el triángulo ABD, es congruente al triángulo EDC. EDC. ¿Por qué caso? El caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, si es congruente, entonces podemos decir que acá a dos rayitas se lo pone 40. Su ángulo sería, entonces este ángulo tendría que ser 40.
Ahora, si observamos bien, 70 es el ángulo externo de 40 más x. 40 más x es igual a 70, entonces x sería igual a 30 grados. Otra forma de desarrollarlo, en este triángulo 70 más 40, 110. ¿Cuánto debe ser este ángulo? 70, o sea, ya tenemos 40, ¿cuánto nos falta para 70? 30 grados. Existen múltiples maneras de desarrollar este ejercicio, pero la más fácil en este caso sería por ángulo externo, ¿no? Al final se comprueba la respuesta y el valor de x sería 30 grados. En este ejercicio nos piden calcular x en la figura mostrada si BC es igual a BE, o sea, BC, si BC ponemos serruchito, es igual a BE. Estas grafías se usan mucho en geometría para demostrar que los segmentos son iguales. Ahora, también nos dicen que AE es igual a DC. AE es igual a DC. Si esto es puntito, acá vale puntito. Acá, este ángulo se acaba de borrar. Según el dato es 140 grados. Entonces, vamos a tomar este dato. Tenemos 40 y tenemos X. Esto es lo que nos piden. 140. Este ángulo forma un ángulo llano de 180. Entonces, si ya tenemos 140, ¿cuánto nos falta? 40 grados. Observamos que 40, 40, que nos lleva a un triángulo isósceles. Si esto vale esta grafía, esto vale esta grafía. ¿Sí? Cuadradito, cuadradito. O rectangulito. ¿No? Tronquito le llaman. Entonces, eso demuestra que AB es igual a BD, un triángulo isósceles. Si observamos bien, el triángulo ABE, ABE es congruente al triángulo BDC. BDC. ¿Por qué caso? Lado, lado, lado. ¿Por qué? Sus tres lados son exactamente iguales. Tronquito, tronquito, serruchito, serruchito y bolita, bolita o puntito, puntito. Entonces, que yo quiero hallar cuánto vale x. Entonces, a serruchito se le pone el ángulo 40 más x. Entonces decimos, entonces a serruchito se debe oponer también 40 más x, pero en este caso en el otro triángulo se opone 140. ¿Eso qué quiere decir? Que x debe ser necesariamente 100 grados. Y esta sería la respuesta para este ejercicio. En el siguiente ejercicio nos piden calcular el valor de x si mn es igual a qp. Mn, ubicamos Mn es igual a qp. Si esto vale puntito, esto vale puntito, según el dato. Y mq es igual a op. Mq es igual a op. Si esto vale serruchito, acá vale serruchito. Si observamos bien la figura, tenemos serruchito, serruchito, ángulo igual y lado igual, lado, ángulo, lado. Pero necesitamos un triángulo para decir que este triángulo es congruente acá a este triángulo de acá. Entonces vamos a trazar una recta del punto N al punto Q de la siguiente manera. Una vez que hemos trazado el segmento NQ, observamos que tenemos el triángulo. En el triángulo MNQ, MNQ va a ser congruente al triángulo QOP. QOP. ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, lado, ángulo, lado. LAL. Ahora, observamos que si son congruentes estos triángulos, ¿qué quiere decir? Que a 70 se lo pone, supongamos que se lo pone cuadradito. Entonces en el triángulo MNQ a 70 también tiene que ponérsele cuadradito. Se tiene que poner cuadradito. Cuadradito, cuadradito, NQO genera un triángulo isósceles. Ahora, si completamos ángulos
supongamos le ponemos una variable acá, un ángulo alfa. A serruchito se le pone alfa, a serruchito se le pone alfa también. ¿Por qué? Porque son congruentes ambos triángulos. Entonces, ahora de nuevo vamos a ubicar o vamos a aplicar el ángulo externo. Observen, 70 más alfa es igual a este ángulo externo. Ya tenemos alfa, entonces este ángulo tiene que ser necesariamente 70. 70 más alfa, 70 más alfa. Ahora sí, miren en este triángulo, en el triángulo NQO, tenemos que x más 70 debe ser 180. Ya tenemos 70, o sea que 2x deben ser igual a 110. O sea, entonces el valor de x es 65 grados. Y ya tenemos la respuesta para este ejemplo. Y hemos llegado a la parte final del video. Si te ha servido la información, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima.